Gracias, Maritza, por este reporte. Son las 12:39. Les habíamos anunciado la presencia de Owen Lei, que es internacionalista, para mirar esta situación desde aquí. Y qué consecuencias, que es lo primero que nos salta a la vista. Owen, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Chincho. Un placer estar con usted a través de la multiplataforma de RPP. Encantados. Bueno, tenemos una invasión de Rusia a Ucrania. Reportes que llegan de agencias señalan un control básicamente de Rusia en ese país. Sin embargo, hay una declaración que estaba anunciada, Beatriz, para esta hora, ¿no?, de Joe Biden. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Allí podrían establecerse algunos marcos de hacia dónde vamos, pero ¿cuál es tu mirada? A ver, hay algunas cosas que creo que hay que rescatar más allá de la invasión de Rusia hacia Ucrania, que es una violación clara del derecho internacional. Una de las primeras cosas que creo que deberíamos rescatar es que, a pesar de los esfuerzos diplomáticos europeos encabezados por el presidente Emmanuel Macron, que hace una semana decía que había una posibilidad para avanzar en las negociaciones y la paz entre Rusia y Ucrania, esos esfuerzos de la diplomacia occidental fracasaron, junto con los esfuerzos de las Naciones Unidas y en especial en el seno de las Naciones Unidas a fin de garantizar la paz y las seguridades internacionales en esta zona de la masa euroasiática. Y especialmente el problema se centra en que las Naciones Unidas no tienen un mecanismo efectivo para lograr prevenir conflictos o detener conflictos, esencialmente cuando las potencias internacionales que tienen derecho a veto dentro del Consejo Internacional están involucradas o tienen intereses particulares sobre estas áreas. Y ya hemos visto en el pasado reciente un conjunto de invasiones a diferentes países en el mundo ejecutados por potencias internacionales y que tienen un asiento en el Consejo de Seguridad. Eso es como un primer análisis para mirar el tema macro, y luego todo aquello que viene con una acción militar como la que está proponiendo Rusia frente a Ucrania y sus impactos sobre la economía global, que van a tener, por supuesto, un impacto sobre el precio del petróleo, sobre el comercio, por supuesto, internacional, y eso probablemente también tenga un impacto de acuerdo a las sanciones que establezca la Unión Europea y los Estados Unidos, y sabremos cuál será la dimensión de estas sanciones una vez que hable el presidente Joe Biden, probablemente en pocos minutos. Sabremos cuáles podrán ser los efectos en el mundo sobre estas sanciones económicas también. Y en la medida en que aparecen más actores, ¿cuánto más crees tú, a la luz de las cosas tal y como se vienen produciendo, hasta dónde puede escalar este conflicto? ¿Hasta dónde? ¿Qué dimensiones? Y si puede ir más allá de Europa del Este. En principio ya hemos vivido una situación similar en el momento en el que Rusia se anexó a Ucrania, hace ya aproximadamente unos 6 años atrás, donde Occidente lo que estableció fue un conjunto de sanciones a el gobierno ruso, sanciones esencialmente económicas que el gobierno ruso ha podido esquivar de mayor o mejor manera, y sigue siendo Rusia el principal exportador, el segundo exportador de petróleo en el mundo, el principal exportador de gas hacia Europa. La dependencia del gas en la zona europea de Rusia es muy grande, especialmente en Alemania. Esa es una de las razones por las cuales el Nord Stream 2 estaba siendo, construido por la zona del mar de Barents para llegar por un tramo mucho más corto hacia Alemania. Entonces, como digo, este es un conflicto de múltiples actores, pero también de múltiples intereses y de un nivel de interdependencia de los países de Europa hacia Rusia que es mucho mayor, porque les entrega esencialmente energía, que es lo que necesita el continente europeo para seguir moviéndose. Esta es probablemente una de las principales preocupaciones en Europa, que no permitirían tener unos avances significativos a fin de llevar tropas de la OTAN hacia Ucrania y poder
digamos, contener la invasión rusa, que está viéndose no solamente en esta parte del este, en la zona del Donbass, sino también a través del ataque de un conjunto de objetivos estratégicos ucranianos, como ya lo mencionó nuestro compatriota que vive en Ucrania. Las consecuencias en cuanto, por ejemplo, el precio del barril de petróleo, el precio del gas, el precio del dólar, ¿cuál es tu mirada ahí? A ver, definitivamente cualquier conflicto de carácter internacional, cualquier conflicto armado internacional tiene un impacto siempre en el precio del crudo, especialmente si es que se realizan en zonas o con países que tienen gran producción de petróleo o que son exportadores de petróleo. En este caso, Rusia es el segundo exportador de petróleo mundial. Si bien no es un país asociado a la OPEP, negocian junto con la OPEP, junto con otros países no asociados, a fin de controlar el precio del crudo. Y esto va a tener una repercusión. Ya el barril ha subido a los $100 y probablemente en los siguientes días, mientras la incursión militar continúe y las sanciones tanto de Estados Unidos como del bloque europeo sobre Rusia se hagan sentir, es muy probable que este precio siga elevándose. Será bueno para los países exportadores como Rusia, por ejemplo, pero también tendrá consecuencias para los países que consumimos este petróleo, porque el precio subirá y con ello también habrá un problema para el control de la inflación en varios de los países que ya están siendo golpeados por la crisis que ha provocado la pandemia. Entonces ahí habrán ciertas dificultades. Muy probablemente parte de las sanciones tendrán que ver con las reducciones de la compra del gas ruso por los países europeos, pero Rusia hace unas semanas ya acaba de garantizar, digamos, la construcción de un nuevo gasoducto para venderle gas a China, que cruzaría casi todo Rusia y entraría a China por la parte del norte, además cruzando el país de Mongolia, que este sería el segundo gasoducto que estaría construyendo Rusia para poder proveerle gas a China, que sería su principal. Bueno, hoy China es el principal socio comercial de Rusia, y Rusia en realidad para China significa su 10º socio comercial. Pero estamos viendo que ya Rusia está buscando salidas a lo que podría ser los impactos de las medidas que podría tomar Occidente frente a ellos. Owen Lai es internacionalista y ha estado con nosotros mirando esta situación francamente preocupante, inesperada, y que, como hemos dicho a lo largo de esta edición, todavía sus consecuencias son incalculables e impredecibles. Gracias, Owen, por esta conversación. Que tengas muy buenas tardes. Son las 12.